Ha sido prueba y error y sobre todo mucha paciencia. Las personas son clave en todo este camino, pero sí, el networking es importante, muchos contactos surgen de estar en los sitios y luego es el que una persona te presenta a otra que te presenta a otra, ¿no? Y que funcione no significa que sea perfecto, significa que si funcione no lo tocas. Que un buen ingeniero es el que sabe un poco de todo, pero no mucho de nada. Lo que funciona hoy no va a funcionar mañana y tienes que estar ya listo para saltar a la siguiente, ¿no? Parece fácil, pero en esa transición tuve que buscar a un CEO que iba a dejar de estar full time en Waynabox. No es malo, que Waynabox va bien y que es el momento de dar un relevo. Si Waynabox me necesita, yo vuelvo, ¿no? Yo no sería el piloto que soy hoy si no hubiese pasado por Waynabox. Que si terminas la universidad y vas directamente al avión, pues probablemente tu visión del mundo va a ser mucho más limitada. Es bastante interesante porque al final llevas a tus propios clientes, sí, que eran antes, ¿no? Antes ellos no lo saben, sí. pero mola pensarlo, ¿no? ¿Para qué aerolínea trabajas y dónde tienes base ahora mismo? Alguien que quiere emprender y que quiere crear una startup, pues un poco ¿qué le dirías? ¿Qué diría es que... Bueno, pues hoy tengo conmigo a alguien muy especial, un amigo, es piloto, es ingeniero y bueno, pues también emprendedor, fundador de Waynabox. Hoy tenemos con nosotros a Pau Sendra. Es un placer tenerte hoy aquí en el podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pau? Bueno, yo quiero tratar varios temas, ¿no? Porque al final es una persona que ha pasado por diferentes etapas, tanto, bueno, nos conocimos en la universidad, ¿no? Estudiando ingeniería, pero después también has pasado por muchas etapas, ¿no? La de piloto, la de emprender, que no es un camino fácil, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, pues, conocer y que te conozcan, ¿no? Porque, bueno, algunos de nuestros alumnos, pues, ya te conocen de la formación en nuestra escuela, pero para conocer un poco cómo es esa persona, ¿no? Y bueno, yo quería empezar desde el principio, ¿no? Porque al final esto, la pasión por la aviación normalmente a veces es desde pequeño y sí. Quería ver cómo era ese Pau de pequeño, ¿no? Cómo empezó todo un poco. Vale, genial. Sí. Bueno, gracias Eric por invitarme Sí. a contar un poco la historia, porque creo que en las clases pues igual hablamos más de algo muy concreto que es Waynabox o el marketing y demás, y todo esto pues viene de muchas etapas, como dices, ¿no? Pues mi pasión por la aviación empieza casi no recuerdo cuándo, ¿no? Probablemente de cuando mi padre me llevaba a ver aviones en el aeropuerto. Todavía no existía el mirador que hay ahora, era un camino de tierra y íbamos ahí, pues no sé, de vez en cuando. Y ves esa máquina de 70 toneladas que se levanta del suelo y permite irte a la otra punta del mundo en menos de 12 horas y eso a mí pues me impactaba, ¿no? Y veías de dónde venían los aviones y dices, ¿cómo puede ser que este venga de Londres y este de Nueva York, ¿no? Y eso a mí siempre me ha impactado mucho. Entonces eso yo creo que fue la semillita que fue sembrando mi pasión por la aviación, por los viajes también y por eso me lancé a estudiar aeronáutica cuando tuve la oportunidad. Pero claro, de niño tenías esa cosa de ¿querías volar o simplemente era como que te atraían los aviones o era un sector muy concreto? O sea, ¿ya lo tenías muy claro o simplemente pues te atraía y...? Pues la verdad es que claro para nada, porque de niño... Bueno, quizás sueñas con viajar y montarte en ese avión, ¿no? Pero no sé si te llegas, o no sé si me llegué a imaginar que yo sería capaz de pilotar uno de esos, ¿no? De hecho, no lo vi alcanzable hasta prácticamente un año antes de empezar el curso de piloto. Hasta entonces para mí era un hobby, era la aviación, por supuesto, como total, como sector, pues el camino al que me quería dedicar, pero no sabía que yo podía llegar a pilotar ese avión, ¿no? No por la dificultad que conlleva, porque no es tanto eso, sino por el coste, lo que cuesta acceder a los puestos de trabajo. No me lo había planteado hasta el momento de empezar el curso prácticamente, ¿no? Entonces de pequeño no te sabría decir si quería volar o si quería diseñarlo o si quería viajar en él. Era un poco todo, ¿no? Claro. Y el tema de emprender también es una cosa que siempre lo has tenido ahí, el tema de los negocios, o es algo que ha ido surgiendo y lo has ido descubriendo de ti mismo. Pues eso sí que en absoluto. El tema de los negocios y empezar una empresa como Waynabox no es algo que yo quisiese hacer desde hacía mucho tiempo, así como la aviación siempre ha sido algo que me ha enamorado, los negocios pues por supuesto me gustan y me apasiona ahora,
pero no era algo que yo perseguía de pequeño, quiero montar una empresa, ¿no? Pero llegó un momento en el que surgió la oportunidad, mis socios y yo queríamos viajar de una manera más espontánea y divertida y se dieron los ingredientes para que empezásemos Winabox, ¿no? Y eso fue un poco el motivo por el que empezamos una Claro. empresa. No era porque quisiésemos tener una empresa, sino porque queríamos hacer algo que era viajar de una manera diferente y el camino para hacer eso Claro. era montar la empresa, ¿no? Lo que pasa que, claro, Pau, aparte de la empresa, ¿no? Yo te recuerdo, claro, recuerdo cuando empezaste en la universidad, ¿no? Éramos, empezábamos jóvenes y tal. Y yo recuerdo que tú desde el inicio, pues estabas arreglando un simulador que hacía tiempo que estaba ahí parado y creando nuevas cosas, grupos de estudio, haciendo proyectos ya, ¿no? Que eso, aunque no fuera una empresa, ya se nota ahí el emprendimiento, ¿no? Entonces, no sé, creo que eso es algo que viene interno, ¿no? También de tu forma de ser, que ya eres así en todos los proyectos que haces, ¿no? De involucrarte, digamos. Pues es un buen punto. Es verdad que la universidad fue una etapa que la recuerdo con mucho cariño porque pasaban muchas cosas, ¿no? Ujú. Llegamos a la universidad y para empezar es un entorno en el que potencialmente conoces a los que pueden ser los cofundadores de tu futura empresa, ¿no? Hay gente con mucho talento, con muchas inquietudes, con ganas de hacer cosas. Y eso es el cóctel que hizo que yo y otros compañeros nos lanzásemos contigo mismo, ¿no? Con el Ujú. forum, con otras cosas a organizar historias. No tanto como decíamos, montar una empresa, sino porque queríamos volar en un simulador, allí había un simulador, pero había que arreglarlo, pues íbamos y lo arreglábamos, ¿no? Sí, sí. O queríamos poner en contacto las empresas con los estudiantes para conseguir becas y para conseguir prácticas en empresas, pues nos liábamos a organizar el Fórum Aerotelecom, ¿no? Organizamos o fundamos la Asociación de Estudiantes Aeronáuticos de Cataluña, que no existía nada parecido porque queríamos organizar visitas al aeropuerto, queríamos ir al centro de control, queríamos Sí. usar los espacios de la universidad para organizar charlas o para montar los simuladores, en fin, eran como herramientas que nos permitían hacer cosas, ¿no? Y al final el objetivo final era hacer esas cosas. Siempre Siempre he sido una persona muy inquieta en ese Sí, sí. sentido, ¿no? Si hay una oportunidad o queremos hacer algo, pues buscamos el camino para hacerlo. Y la verdad es que la universidad te da todos los ingredientes, ¿no? La gente, los espacios, muchas veces los recursos. Y bueno, ahí conocí también a los fundadores de Winabox, ¿no? Para más adelante. Claro. Bueno, eso es un buen consejo, ¿no? Que al final mucha gente que nos estará viendo quizá pues están en la universidad o van a empezar o están entrando en el mundo académico, ¿no? Y al final es importante también aprovechar esa parte, ¿no? De conocer gente, de crear cosas, de no tanto centrarse, ¿no? Quizá que sí que es importante, ¿no? El tema de los libros y estudiar las notas, pero todo lo que tú has comentado es algo que Sí, puede motivar a eso, ¿no? sí, A de hecho desarrollar. no era súper buen estudiante tampoco, y ni el que tenía mejores notas, ni mucho menos, ¿no? Era un poco el equilibrio de todo, ¿no? Y Ujú. aprovechar la universidad en todas sus facetas, pues la verdad es que, y no es la parte aburrida, era realmente divertido hacer Ujú. más cosas allá de las clases, ¿no? No solo ir, atender a la clase, volver a casa a estudiar y hacer el examen. Claro. Eso me suena un poco más aburrido que Ujú. todo lo que había alrededor. Claro. Porque luego en la universidad, bueno, cuando acabaste la universidad, yo recuerdo que entraste como dentro de director académico, ¿no? Como temas académicos, dando clases incluso, ¿no? Ya desde bastante joven, ¿no? Eh, Sí, hubo un par de etapas en las que me interesé por la docencia, siempre me había gustado, quería probar qué tal era dar clases ujú. y estuve dando un par de años clases de empresa una vez ya había empezado Winabox. Winabox Vale. ya funcionaba, ya llevábamos unos años en el mercado, yo había aprendido muchas cosas que a mí no me habían enseñado en la universidad y que me parecía súper interesante pues contarlo, ¿no? Y entonces pues me interesé por eso, así que di unas cuantas clases de empresa en la universidad Ujú. pues para contar eso que a mí me hubiese gustado que me contasen, ¿no? Eso fue un poco más adelante, un par o tres de años después de terminar la universidad. Además de eso, también hubo una etapa en la que yo quería hacer un máster de gestión y dirección de empresas aeronáuticas, porque también creía que era un camino súper interesante Ujú.
Y allí pues también como muchas cosas en las que empiezo pues me involucré quizás un punto más, ¿no? Y también estuve ayudando pues era una empresa que no era de Barcelona y les estuve ayudando pues con la logística de dar las clases en Barcelona, ¿no? Eso fue la parte de más de director académico en este caso, para este máster. También me ayudó a que ese máster para mí fuese mucho más económico, ¿no? Que Claro. también es importante. Sí, sí, un poco pues conectar todo ese aprendizaje, ¿no? Pero entonces todo ha ido paralelamente con Winabox. Es decir, estabas en la universidad, surge esa idea, ¿no? Esa semilla, y luego a partir de ahí, pues entiendo que fuiste haciendo todos los pasos, ¿no? Porque. Sí, Winabox, que para poner un poco en contexto, a día de hoy es una agencia de viajes donde el viajero descubre a dónde va a viajar 2 días antes de despegar. Es un destino sorpresa, ¿no? Elimina los destinos que no quiere de la lista de posibilidades y 2 días antes descubre a dónde va. Nació poco después de terminar la universidad. Aunque nosotros en aquella época de la universidad es cuando más queríamos viajar, no fue hasta que se dieron todos los ingredientes que pudimos lanzarnos a la aventura y empezar esta empresa, ¿no? De hecho, la idea como tal surge durante un Interrail donde conocimos a Daniel, que es nuestro socio tecnológico, y dijimos, qué guay estaría hacer esto en un avión, ¿no? Poder visitar muchos sitios sin tener que planificar y prácticamente yendo al aeropuerto y cogiendo cualquier avión que esté a punto de salir. Un poco como viajamos los tripulantes de aviación hoy en stand-by, pero aplicado al público general, ¿no? Ahí nació un poco la semilla, la idea, pero no fue hasta el máster un poco que nos dieron un poco las herramientas o el espacio para poder aplicar eso y hacerlo realidad, ¿no? Allí después en el máster, pues esta idea que nació en el Interrail fue el proyecto final de máster. Vale. Se quedó un poco más apartado durante un tiempo mientras hacíamos unos prototipos y nosotros pues nos dedicábamos a otras cosas. Empezamos a trabajar Ferran y yo, que somos los otros dos fundadores, Ujú. en una consultora también del sector de aeropuertos y aerolíneas y estuvimos un par de años trabajando en ello, mientras paralelamente pues nuestro side project era ir haciendo el prototipo y demás, ¿no? Y llegó un momento en el que se dio la oportunidad de lanzarlo al mercado en 2013 con la ayuda de Lanzadera. Que Lanzadera es una aceleradora de proyectos de Valencia, Ujú. que es fundada por Juan Roig, que es el fundador de Mercadona, donde pues básicamente tú vas allí con otras 20 empresas y tú llegas en un estado de maduración diferente de tu empresa. Nosotros llegamos con un PowerPoint realmente y un prototipo y allí pues te ayuda un equipo de expertos a hacerlo realidad, ¿no? Un experto en marketing, un experto en tecnología, Vale. expertos en legal, el propio Juan Roig, ¿no? Un poco pues te ayudan de pasar de ser un proyecto a ser una empresa, ¿no? Y eso pasó un par de años después de haber estado trabajando en la consultora. Lo dejamos todo, nos fuimos a vivir a Valencia y allí pues estuvimos 10 meses en Lanzadera dándole forma al proyecto de Wayna en aquel momento, lo convertimos en Waynabox y lo lanzamos al mercado. Vale, porque justo, o sea, es decir, ¿cómo consisteis en entrar en Lanzadera? ¿Realmente teníais ya un producto, habíais hecho las primeras ventas o no? ¿Era simplemente una idea? ¿O cómo fue ese proceso antes de entrar, ¿no? Y para entrar allí. Pues la verdad es que nosotros estábamos aprendiendo y ellos también, y se Ujú. nota, ¿no? Porque fue el segundo año que se hacía Lanzadera, era entonces una aceleradora de proyectos más pequeñita que lo que es ahora, éramos solo 20 empresas y tengo que decir que si yo aplicase a Lanzadera hoy con un producto, un proyecto como el que tenía Waina en el 2013, no hubiese entrado, seguro que no. Imposible. De hecho, ellos se asustaron también al cabo de unos meses cuando veían que nuestro producto era más difícil de lo que parecía de lanzar al mercado, porque dependes de aerolíneas. eh, y nosotros también nos asustamos, ¿no? Cuando veíamos que no vendíamos nada durante bastantes semanas o bastantes meses. Entonces, para entrar hoy en un acelerador de proyectos como Lanzadera, donde hay una ayuda económica también para montar el proyecto, es probable que haga falta que el proyecto esté en un estado más avanzado que el que teníamos nosotros cuando entramos en Lanzadera. Pero la verdad es que era un momento en el que se alinearon los astros, nosotros Ujú. les gustamos, el producto estaba muy verde, pero podíamos desarrollarlo y,
y cometieron el error de cogernos, ¿no? De Mm, aceptarnos en el programa. Luego trabajamos mucho y lo logramos sí, sí, juntos a sacar al mercado y la verdad es que fue un éxito, ¿no? claro, Como sí, sí. sobre todo en los años siguientes. Pero en aquel momento nos llevamos más de un susto, sí, O sí. sea, de las empresas que entrasteis en este año, en ese año, ¿no? Vosotros habéis sido una de las Sí. exitosas, pero también ha habido, digamos, más lanzadera, ¿no? Que estabais con otros compañeros y tal, y es Sí, ese ecosistema emprendedor, ¿no? Que también os sí, en aquel ayudó. año éramos 20 empresas y creo que más o menos la mitad, 10 años después, la mitad están funcionando, lo cual es un número muy alto, teniendo en Ujú. cuenta que la estadística es que solo el 10% sobrevive los primeros 3 años. Por lo tanto, tan mal no lo hicieron con la selección, pero con nosotros sí que damos una etapa quizás demasiado inicial y tendríamos que haber esperado un poco más si aplicásemos el día de hoy, ¿no? Hoy para aprovechar un programa como Lanzadera donde tienes un capital para crecer, tienes que entrar con unas ventas y listo para crecer, ¿no? Pero ya con las hipótesis validadas de casa, sería el momento ideal para aplicar a una aceleradora de este estilo. Claro. Has comentado esto, ¿no? Que ellos incluso se asustaron, que no era tan... Entonces, porque era algo innovador, nunca se había esto de viaje sorpresa, incluso la gente, ¿no? Dice, bueno, ¿esto qué es? Y tal. Y es ese paso inicial de hacer entender ese producto nuevo y que la gente conozca, ¿no? Lo que es ese viaje sorpresa y ese Sí, wine a box y esa, bueno, esto que es, me llevan a un viaje, un hotel, como será. ¿Cómo conseguisteis eso, que entendieran, ¿no? Los primeros sí. clientes, fidelizar ese mercado? Porque ahora mismo, claro, tú hablas de Wine a Box, hablas de viaje sorpresa y tal, y todo el mundo lo entiende, ya lo sabe y tal, pero ese primer viaje y ese primer camino de abrir ese mercado, Sí, eh, es una parte muy complicada la de darnos a conocer. A día de hoy todavía me parece quizás la parte más complicada de mi startup concretamente, que es el dar a conocer un concepto, ¿no? Porque no es como si yo monto viajes a Tailandia y lo único que tengo, único, tampoco es fácil, mm, y lo que tengo que hacer es buscar a gente que ya está interesada en viajar a Tailandia y tener los mejores viajes. No, en este caso no, si yo abro hoy un nuevo mercado, como puede ser Alemania o cualquier nuevo mercado que nadie conoce el concepto de los viajes sorpresa, nadie me está buscando. Entonces, primero tengo que hacer un esfuerzo de dar a conocer, hey, que esto existe, ¿no? Hay una manera de viajar en la que tú eliminas destinos y 2 días antes descubres a dónde vas y es súper divertida y emocionante. Primero hay que hacer ese paso y una vez el concepto se conoce, entonces ya podemos hacer la segunda parte, que es la equivalente a vender el viaje a Tailandia, ¿no? Que es, vale, ahora que ya se conoce el concepto, vamos a hacer campañas de marketing más enfocadas a que los que ya lo conocen, pues lo compren, ¿no? Es como dos pasos. Entonces, esta primera parte es impredecible, es lenta, es cara y sobre todo requiere mucha paciencia, ¿no? Y es a veces lo que nos falta cuando queremos ir a un nuevo mercado, como ahora pues nos va muy bien Francia e Italia, pero llevamos varios años, ¿no? mm. Ahí picando piedra para que vaya bien, ¿no? Y esta paciencia muchas veces cuando montamos un negocio nos falta, ¿no? A veces es normal porque tenemos pasta para aguantar 6 meses y no puedo esperar 2 años a que funcione, pero a veces si tienes que contar un concepto nuevo que no se conoce, necesitas ese tiempo, ¿no? Vale, porque, claro, lo has comentado, empezasteis eso con la idea, luego hicisteis tema de lanzadera y ahora, bueno, Francia e Italia, o sea, que os habéis expandido y están varios países. Entonces, claro, eso también conlleva, bueno, un equipo ahora mismo que es como 20 30 personas, Sí. ¿no? Entonces, ese crecimiento y esa gestión bueno, crecer a varios países, tú como, bueno, tu equipo, ¿no? Sí, ¿Cómo llevasteis eso? Cada país es distinto, ¿no? Entonces, sí. Sí, son varias cosas, ¿no? Primero, el tema de crecer a internacional sí, ha sido mucho más difícil que crecer en tu mercado patrio, digamos, ¿no? Porque aquí, pues, cuando sale una novedad, es un emprendedor español, pues los medios tienen más facilidad para sacarte, ¿no? Porque desde aquí puedes ir a los eventos, puedes contárselo a tus amigos se lo cuentan a sus amigos. Es como que hay una red que es mucho más sencilla de explotar que cuando yo voy a Francia que no hablo ni francés, ¿no?
Entonces, el tema internacional siempre ha sido lento y difícil. Pero la clave ha sido incorporar al equipo pues cracks que sean de esos mercados y que nos ayuden a llegar a su red, ¿no? A sus amigos, a sus periódicos, a sus medios, a sus eventos. Entonces eso ha sido clave. Y luego la parte de cómo ha sido para mí, pues nos hemos dado contra la pared muchas veces, ¿no? Hemos empezado mercados que hemos cerrado después, hemos invertido en cosas que no han funcionado, pensábamos que podíamos hacer cosas en Francia igual que las hacemos en España y no tiene nada que ver, ¿no? Siempre ha sido prueba y error y sobre todo mucha paciencia y perseverancia de, bueno, volverlo a intentar, que no funcione ahora o me dé malas métricas, no significa que sea imposible, significa que hay que buscar otro camino, ¿no? Las personas son clave en todo este camino y eso es otra de las facetas, ¿no? que comentábamos antes también, el tema de, bueno, trabajar con un equipo de 25 personas que van a darse con las mismas paredes que te estás dando tú y eso muchas veces desmotiva y entonces hay que estar allí como un equipo, ¿no? Como si fuésemos un equipo de fútbol que estamos en segunda división a punto de subir, pues ahí peleando y volviéndolo a intentar y volviendo a salir a jugar y manteniendo ese espíritu de equipo todo el rato porque es lo que hace que podamos superar retos que realmente son difíciles, ¿no? Pero ¿el equipo de aquí lleva también a los otros países o tenéis, digamos, oficinas en Francia especializadas o desde aquí ya tenéis Hemos estas probado un personas? poco Un todo. poco. La verdad es que en el pasado hemos tenido oficina en Portugal y en París, con equipo allí, nada, 1 a 2 personas. Pero nos dimos cuenta que había un poco una desconexión entre lo que ocurría allí y lo que ocurría en Barcelona, ¿no? Las personas que estaban allí se sentían que no se enteraban de lo que estaba ocurriendo en la oficina, aunque venían cada 2 semanas o así, ¿no? Entonces ahora el modelo que nos está funcionando más es tener a un francés y a un italiano y demás, Ujú, pero en Barcelona, la oficina de Barcelona, que claro. también viajan bastante a sus mercados, pero viven aquí y trabajan desde aquí, entonces se enteran de si el equipo de desarrollo que está 2 mesas más allá está lanzando una nueva feature, o si el equipo de operaciones y atención al cliente pues está surgiendo una duda respecto a un mercado o a un producto o a un viaje, pues ellos tienen la oreja puesta porque están en la oficina, ¿no? Y eso hace que las cosas fluyan un poco más. Tiene otros retos, como por ejemplo que no estás in situ en el mercado y a veces no te cuesta un poco más de enterarte de las tendencias y de las cosas que están pasando en tu ciudad, pero es la balanza que tienes que Claro. jugar, ¿no? Y nosotros hemos decidido tener al equipo en Barcelona. Hemos probado las dos cosas. De momento nos funciona un poco mejor esto. Muy bien, pues no es lo que comentabas, ¿no? Que el equipo es una parte crucial, ¿no? Para el desarrollo. Pero bueno, básicamente, pues has hablado de también el reconocimiento, ¿no? En España y tal. Y bueno, tú has estado también en la lista de Forbes 30 Under 30, has recibido varios reconocimientos también, ¿no? A nivel Sí, español, incluso otros premios fuera, ¿no? Creo que por sí. Portugal, bueno. Entonces, claro, eso cómo lo vives, ¿no? Porque tan joven y desarrollando, es como que cómo controlas que todo ese éxito, ¿no? Entre comillas, no decir, bueno, pues hasta aquí he llegado y voy a mantenerme ahí, voy a seguir trabajando y trabajando, no sé. ¿Cómo lo gestionas esto? Sí, Porque es una buena pregunta. La verdad es que el tema de los premios al principio te hace mucha ilusión, sobre todo pues para mí a nivel personal el Forbes 30 Under 30, estar en esa lista pues es un reconocimiento que mola mucho y además el día del evento pues conocí a gente súper interesante que con algunos hemos mantenido relación también y eso está súper bien. Pero no te puede despistar, ¿no? Porque al final el trabajo se hace en la oficina, que es la parte aburrida, ¿no? Hay mucha farándula ahí fuera, sobre todo nosotros estamos en Barcelona y cada semana hay eventos de startups, podríamos estar dando charlas todos los días, mm, en entregas de premios todos los días, en afterworks todos los días, pero en realidad las cosas pasan en la oficina y con el equipo, ¿no? Entonces, al principio la verdad es que sí que había bastantes premios, llegó un momento que... que me cansé no de los premios en sí, sino de estar en todos los eventos, de ir a todos los sitios claro. y no, y me
me encerré un poco más en la oficina y de golpe los premios desaparecieron, ¿no? Entonces como un poco que los premios vienen detrás de ser visible, detrás de estar en los sitios, porque al final quien hace esa lista es alguien que ha ido a esos eventos y conoce a la gente que hay allí. Entonces lo que quiero decir es que hay startups súper potentes que son increíbles y que no están en esos premios y que no reciben esos premios por el simple hecho de estar currando en la oficina en vez de estar en la farándula, ¿no? O estar en los eventos. Claro. Entonces hay que verlo un poco con perspectiva, el tema de los premios Claro, lo que también. pasa que aquí me surge una duda, ¿no? Porque esa tiene esa doble cara de que si eres visible se te abren más puertas, ¿no? Porque, claro, comentas al final unos chavales de la universidad que tienen una idea y tal, cómo vas a la aerolínea y le dices, oye, mira, es que quiero negociar asientos vacíos o quiero... porque, claro, al final de alguna forma, para tener éxito necesitas un poco también esa confianza Sí, de las aerolíneas o de los aeropuertos o un poco de y incluso los de los hoteles, inversores. los inversores o bueno, pues todo el ecosistema, ¿no? Entonces, claro, realmente, ¿hasta qué punto eso es algo Sí, que sea... sí, no, totalmente. Al final es una balanza, ¿no? Como todo. Y el ser visible te ayuda a generar esos primeros contactos que cuando empezamos pues no tienes, ¿no? Sobre todo en el mundo startup, pues no hubiésemos conseguido los primeros inversores si no nos hubiese ayudado Lanzadera y si no hubiésemos ido al Investors Day o si yo no hubiese ido al 4Years for Now del Mobile World Congress, pues muchos de los inversores que invirtieron en Waynabox no hubiesen invertido, ¿no? Entonces hay una parte que es importante y hay que hacerla, pero lo que quiero decir es que no se nos vaya la olla, ¿no? Claro. Con ir a todos los... No hace falta ir a todo tampoco. Pero sí, el networking es importante, muchos contactos surgen de estar en los sitios y luego es el que una persona te presenta a otra que te presenta a otra, ¿no? Claro. Eso... Eso sí que es importante. Allí Lanzadera, la verdad es que en un inicio nos ayudó mucho porque a las primeras aerolíneas, bueno, algunos contactos ya los tenía yo de mi trabajo anterior, de la consultora, que por supuesto fueron muy valiosos, pero Lanzadera también pues nos ayudó, ¿no? El CEO de Nostrum, por ejemplo, era amigo de uno de los CEOs de Lanzadera y pues nos sentamos a tomar un café, ¿no? Entonces esos contactos también surgen de los sitios donde estás muchas veces. Pero, pero entonces, en ese desarrollo, ¿qué es lo que crees que más te ha costado? Es decir, convencer a los inversores, conseguir esos primeros clientes, no sé, desarrollar el propio proyecto, porque también tiene un nivel pues, informático, tal, seguro. No sé. Pues la verdad es que todo es difícil, ¿eh? Ujú. Y como dijo un autor gallego, it's very difficult todo esto. Y todas las piezas me parecen súper complicadas. Es como el juego de los platos chinos, que hay varias varillas y arriba hay platos, ¿no? Y tienes que ir moviéndolos todos y que todos giren a máxima velocidad y siempre hay uno que se tambalea. Pues esto al final es muy parecido, ¿no? Todos los platos tienen que girar a toda velocidad, siempre hay uno que cuesta más que otros, pero la clave es que todas las piezas entren en una sinergia, ¿no? Entonces, en mi caso concreto, el, la parte que siempre nos ha parecido un poco más difícil o más lenta es la de crecer y darte a conocer y que te conozcan más potenciales clientes, porque es muy caro el marketing y no tienes pasta para hacerlo, ¿no? Eso es una de las partes que siempre, pues, puedes crecer rápido en equipo, puedes crecer rápido en tecnología contratando más programadores, puedes montar el producto más deprisa, ¿no? Pero no puedes vender más rápido si la gente no te compra. Entonces, Claro. para mí esa siempre ha sido un poco la parte que ha marcado nuestro ritmo. Ha sido el ritmo en el que nuestros clientes han confiado en nosotros y han ido comprando nuestros viajes, ¿no? Y eso puedes acelerarlo más o menos, pero no he encontrado la fórmula, una palanca que diga, vale, ahora quiero crecer al doble y ir más rápido. Pues eso todavía no lo he encontrado, ¿no? Es una de las partes que más cuestan. Pero todas son muy complicadas. Con tema de equipo, pues también crecer rápido no es sencillo, mantener esa cultura de empresa para que todo el mundo reme en la misma dirección, pues no es fácil. Yo he tenido mucha suerte con los fundadores y siempre ha ido todo genial y nos hemos entendido muy bien, pero suele ser también una fuente de problemas.
en empresas que llevan mucho tiempo, pues la tecnología, a veces te encuentras con una pared que no logras subir, todo tiene su complejidad y el que todo funcione es un poco la clave, ¿no? Para Sí, mí de que sea un éxito. Y que funcione no significa que sea perfecto, sí. significa que si funcione no lo tocas, ¿no? Un Al poco. final yo oí una frase, ¿no? Que decía que un buen ingeniero es el que sabe un poco de todo, pero no mucho de nada, ¿no? Entonces, realmente, eh, claro, al final, Pau, tú has tenido que saber, o sea, de marketing, de empresas, también de ingeniería, porque estudiaste Sí. como ingeniero de aerolíneas, pues todo, ¿no? Entonces, no sé, ¿crees que hay algún punto que como Pau, como fundador y tal, que sea tu punto fuerte o algún punto débil, ¿no? Que digas, Sí, ostras, bueno, cuando empecé sí. realmente no sabía de nada, nada de nada. Sí, Era de todos los puntos que hemos hablado no tenía ni idea, ¿no? Entramos en Lanzadera con una idea, con un prototipo, pero vamos, no sabía ni montar una SL, ni cómo se hacía marketing digital, ni lo que eran los Facebook Ads, ni... Todo eso lo fuimos aprendiendo durante el camino, ¿no? Con ayuda de Lanzadera, aprendiendo mucho, leyendo mucho, hablando con otra gente, pero es totalmente lo que dices, ¿no? Hay que saber un poquito de todo, pero se puede empezar sin saber de nada. Bueno, a veces el no saber evita que entres con unos sesgos o con una preconcepción de que esto es imposible, ¿no? claro. Si hubiese sabido lo que hacía, probablemente hubiese pensado, esto no se puede hacer, esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Pero como no sabíamos, pues nos lanzamos a la piscina y lo hicimos. Yo durante la etapa de Winabox, la verdad es que he ido cambiando un poco de rol y he ido cambiando un poco del papel que desempeñaba en la compañía y entonces también de lo que me he centrado más. Al principio era más negocio, más intentar más cerrar los contratos, hablar con las aerolíneas. Después fue más el montar el equipo, el papel un poco más de CEO. Después fue la parte más financiera, buscar inversores. Esa parte fue muy emocionante y la verdad es que aprendí mucho de cómo eh, no tenía ni idea de que un Ujú. inversor podía comprar una parte de tu empresa, ¿no? Pues todo eso fue muy emocionante y luego me dediqué más a una parte de crecimiento y marketing, que es la que llevo más ahora, que es como más técnica en el sentido de, bueno, cómo hacemos que esto que funciona en España lo llevamos a Italia y Francia, ¿no? Ujú. O a otros mercados. Entonces mi rol ha ido cambiando, todos me gustan, pero no soy experto en ninguno, como dices, ¿no? Es como más importante rodearte de gente más buena que tú, Ujú. pero que puedan empaparse un poco de tu visión y de lo que quieres hacer, ¿no? Claro. Has hablado ahora de todo el tema que estás llevando ahora, también el tema de marketing y tal, pero ¿tú crees que ha cambiado, porque ya llevas más de 10 años, ¿no? La manera de cómo comunicar, porque todo el tema de redes sociales que ha cambiado mucho, sea influencers, todo, pues cómo llegar a las personas. ¿Esto, tú has visto un cambio desde que empezaste hasta ahora y tal? O, Sí, sí, eh, 100%. mm, No tiene nada que ver. Cuando claro, empezamos montabas una página de Facebook y ahora ¿quién monta una ya, página de Facebook? ¿No? Un sí, grupo de sí. Facebook, eso ya no existe. Es totalmente distinto y además es distinto hoy de lo que será mañana. No tiene nada que ver. Nosotros cuando empezamos el crecimiento vino... Nos ayudó bastante la prensa local, la verdad es que sí, salimos en varios periódicos, fuimos a entrevistas a la tele, eso nos dio un primer empujón, pero luego fue muy intentar montar la máquina de meter pasta en Facebook Ads y que te traiga nuevos clientes y engrasar esa máquina fue lo que nos funcionó durante los primeros 2 años o tres. Después eso se empezó a ser muy caro, dejó de funcionar y ahora no podríamos montar un negocio basado solo en el performance marketing. Ahora tenemos que buscar un approach quizás más enfocado a la marca, ¿no? Y ahí es donde entran un poco más los influencers. Mm. Cuando empezamos a trabajar con influencers, pues principio era YouTube. Eran youtubers, pero no como los que conocemos hoy. Era gente que hacía vídeos de viajes en YouTube. Era muy diferente. Después se convirtió un poco más en Instagram. Instagram sacó los stories. Todo el contenido empezó a ser más etéreo, más que desaparecía en 24 horas. Ahí tienes que convertir tu manera de comunicar también, ¿no? Y adaptarte
adaptarte a eso. Ahora estamos transicionando hacia TikTok, y mañana, pues dentro de 5 años estoy convencido de que no será posible empezar un negocio en Ya, Instagram, ¿no? Es como todo va evolucionando y además muy rápido. Ahora con la inteligencia artificial no funciona absolutamente nada de lo que funcionaba mm, hace 3 años, y tienes que estar probando y con la mente abierta de no tener miedo de equivocarse, ¿no? Y de que, bueno, quizás antes teníamos muchos datos y ahora no tenemos datos y tienes más intuición. Bueno, pues vamos por allí, ¿no? Es claro. lo que hay, es cómo funciona hoy y tienes que ir probando cosas nuevas porque lo que funciona hoy no va a funcionar mañana y tienes que estar ya listo para saltar a la siguiente, ¿no? Claro, pues bueno, en tu etapa, ¿no? Que hemos hablado de eso, de que creaste Winabox y tal, después ya de más de 10 años, ¿no? Y haber levantado Winabox y que fuera todo un éxito, llega un momento de cambio, ¿no? Llega un momento en que Winabox, pues pasas, bueno, sigue siendo el CEO, ¿no? Pero como se vende una parte y tal. Y entonces tú te dedicas y cambias un poco y te dedicas al tema de piloto, ¿no? Que Sí, ahora pues eres comandante, ¿no? sí, De aerolínea. sí, correcto. Entonces, bueno, primero es cómo es ese, porque de crearlo de ese bebé que creas desde la idea y tal, a después decir, bueno, voy a un poco desvincularme y dejar Sí, que otro lleve ese puesto y tal, ¿cómo es esa sí. salida, ¿no? Un poco. Pues fue una transición, bueno, primero el motivo un poco, ¿no? Mm, Esto pasó hace, pues ahora hará 6, 7 años más o menos. Winabox iba bien, iba como un tiro, estaba creciendo bien, llevaba 1 año y medio que era rentable y yo era el CEO, pero yo seguía estando enamorado de la aviación, ¿no? Vale, estoy en el sector viajes, pero tenía esa espinita, yo ya era piloto privado en aquel momento. em, y en algún momento pues pensé, ostras, ¿y si pruebo lo de dedicarme profesionalmente a la aviación, ¿no? Es algo que siempre había tenido allí en el background, pero nunca había tenido el momento o al principio el dinero para hacerlo. Y pensé, ¿por qué no? Si quiero probarlo en algún momento es ahora, que la empresa va bien, que puedo seguir ayudando, pero está en un punto en el que otro CEO puede llevarlo al siguiente nivel, ahora está rentable y funciona todo bien, pues ¿por qué no? Y me lancé a la piscina, así que terminé, me faltaban un par de licencias para poder dedicarme profesionalmente a la aviación, porque el piloto privado y las horas ya las tenía, así que hice eso en un mes, apliqué a las aerolíneas y empecé a trabajar en eso, ¿no? Parece fácil, pero en esa transición tuve que buscar a un CEO. Tuve que decirle a mis inversores que iba a dejar de estar full time en Winabox. Eso fue un proceso pues largo, difícil para mí también a nivel de mensaje, de cómo les cuento esto, cómo les cuento que no es malo, que Winabox va bien y que es el momento de dar un relevo. Y lo hice uno a uno. Además lo hice mientras estaba haciendo el curso del avión, del 737, así que fue un momento bastante, bastante busy. Y luego fue la parte también de buscar a un CEO, ¿no? Que no es algo que tú pones en LinkedIn, Winabox busca CEO, no mm, funciona así. Tiene que ser una persona de confianza. No puedes levantar la liebre, ¿no? Y decir que te vas. Es como, tiene que ser algo más natural, ¿no? Así que yo hablé con varias personas que yo ya conocía y otra vez se alinearon los astros y surgió la oportunidad de trabajar con Jordi, que hoy es el CEO de Winabox, que había sido mentor nuestro en Lanzadera. Era de las personas que había allí al principio del proyecto, ya conocía a Winabox, había acabado ya su etapa él en Lanzadera como mentor en Lanzadera, había montado una startup, había estado un par de años, finalmente no funcionó y era el momento exacto en el que podía hacer match con Winabox, ¿no? Así que era perfecto, una persona muy parecida a mí, pues tiene virtudes muy parecidas a las mías y defectos muy parecidos a los míos, así que mm. al final era como poner un Pau versión 2 a llevar Winabox, así que fue una transición muy natural en ese sentido, que a día de hoy, 7 años después, pues Jordi sigue como CEO y lo está haciendo fantásticamente bien, ¿no? Y un poco mi mensaje tanto al equipo como a los inversores era: yo quiero ir a probar esto de volar, porque si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca, pero si Winabox me necesita, yo vuelvo, ¿no? Spoiler, vino el COVID al cabo de 1 año y volví. O sea que Joder. realmente siempre mi corazón
Bueno, al final mi predisposición para estar en Waynabox siempre ha sido máxima y siempre he estado allí. Al principio yo no sabía si esta transición iba a ser para dedicarme full time a volar y dejar Waynabox y desvincularme de Waynabox o no, y al final nunca he llegado a desvincularme de Waynabox. Siempre durante todo este proceso, durante estos años, pues he estado dedicando pues un part-time, quizás un poquito más, dependiendo de la época del año, a Waynabox. Durante el COVID, por supuesto, a full con Waynabox. Después levantamos Waynabox entre los pocos que éramos y estuve 100% con Waynabox y hasta que no hemos encontrado a un director de marketing, yo he estado de director de marketing en Waynabox, o sea que siempre ha sido un poco así, ¿no? Siempre he estado Vale. con Waynabox y yo creo que voy a seguir Sí, sí. mientras me dejen en Waynabox. Sí, al final, bueno, pues siempre es importante, ¿no? Que estar ahí bueno, supongo que para ti también es algo que te aporta, ¿no? Seguir creciendo tu empresa que has creado. Pero yo recuerdo, bueno, yo de hecho estuve contigo cuando te estabas sacando el carnet del PPL, bueno, la Sí. licencia, que te la sacaste ahí en un campo, era, En bueno, Ordis, en un campo de césped. con Sí, una Tecnam, ¿no? sí, sí, exacto. Entonces, claro, yo recuerdo esa pasión que tú tenías volando esa Tecnam, Sí. era parecida a ese brillo en los ojos que ves cuando emprendes, ¿no? Tienes esa pasión, ¿no? Dividida. Entonces, claro, ¿tú hubieras cambiado un poco el orden o crees que ese es el orden perfecto de... ¿Y si hubieras primero sido piloto? Sí. ¿Hubieras emprendido o no? ¿O Pues hubieras sido...? claro, yo creo que cada camino, Sí. cuando lo miras atrás, ves por dónde has Ujú, pasado, ¿no? Pero cuando lo estás haciendo, muchas veces lo único que ves son arbustos y no sabes si es a ujú, la derecha o a la izquierda que tienes que ir. Y a mí me ha salido así, sí, pero seguramente con lo aprendido, pues podría haberlo hecho más rápido, ¿no? Con lo que sea a día de hoy. En aquel momento, la oportunidad de montar Waynabox surgió cuando surgió, las ganas eran las que vinieron cuando vinieron y era lo que hicimos en aquel momento. También ser piloto no es barato y cuando yo terminé la universidad era inviable que yo estudiase para piloto de manera profesional, ¿no? El PPL, la licencia piloto privado, nos la sacamos 3 o 4 compañeros de la universidad que nos juntamos para ir a negociar precios con las escuelas, ujú, como todo lo que hicimos en la universidad, para sacarlo un poco más barato. Uno de ellos sí que sabía que quería hacerlo de manera profesional y de hecho un año después de terminar el PPL ya estaba trabajando en aerolínea. Y los otros dos, pues lo hicimos sin saber a dónde íbamos muy bien, pero que sabíamos que queríamos volar, entonces eso estaba claro, hicimos el PPL, nos lo tomamos un poco como un hobby mientras íbamos haciendo horas y de hecho nos hicimos algún viaje súper chulo por Estados Unidos y llegó un momento que sí que ya se dieron todos los ingredientes y ya estaban las horas hechas y a mí me faltaba terminar un par de cursos y ahí ya pues con un poco de ahorros sí que lo pude hacer, ¿no? Pero desde mi punto de vista yo no podía haber empezado siendo piloto porque no tenía el dinero para hacerlo, ¿no? Al salir de la universidad. Tendría que haber trabajado igualmente de alguna cosa, seguramente de ingeniero, para pues ahorrar y hacerlo, ¿no? Sin embargo, claro, trabajando de piloto es más fácil tener un side project y tener un negocio aparte, ¿no? Porque es un trabajo que, aunque nos quejamos de que trabajamos mucho y demás, te da mucho tiempo libre también, ¿no? Y te da tiempo libre mental, porque es un trabajo que cuando sales del avión cierras la puerta y si todo ha ido bien, hasta que no vuelves al día siguiente o al cabo de 4 días, no tienes que seguir pensando en eso, ¿no? Entonces ese espacio mental también es muy importante y es una de las profesiones que te permite montar otros negocios. claro. Aún así, yo creo que para empezar una startup como Waynabox hay que estar full time. Y yo no hubiese podido empezar con Waynabox trabajando de piloto, porque cuando me fui a volar, de hecho, lo primero que dije es necesito un CEO porque el CEO tiene que estar full time. No puedo, aunque el trabajo puedes hacerlo en media jornada o un poquito más de media jornada, no es eso, es el ejemplo. Tienes que estar en la oficina, la gente te tiene que ver trabajar Ujú, más que nadie, porque si no, al final eres tú el que marca el ritmo, ¿no? Y para eso hace falta que estés full time. Entonces, claro. así es como me ha salido el camino. Sí, sí. La verdad es que estoy muy orgulloso y muy contento
de cómo ha quedado la foto al final, ¿no? Porque hago las dos cosas que me apasionan, que es volar, que me ocupa 2, 3 días a la semana y 2, 3 días a la semana en Waynabox. Entonces es una combinación que funciona, pero que no sé si lo podría haber montado en el orden inverso. Bueno, Pau, ahora dices cómo me ha quedado la foto al final y tal, pero claro, tú no hemos dicho la edad que tienes, que eres bastante joven, ¿no? ¿Qué edad tienes ahora mismo? Tengo 33 años Bueno, pues ahora, sí. con 33 años y ya poder decir que toda esta foto, ¿no? Todo lo que hemos comentado y tal, que quiero decir que todavía te quedan aventuras Sí, y lo que está por proyectos venir. y lo que está por venir, ¿no? Que eso Sí. es también muy interesante. Entonces, yo cuando estabas comentando esto, ¿no? De que estabas en Waynabox, hiciste el tema de piloto y tal, nosotros hay gente que nos pregunta, ¿no? En nuestra escuela y tal, dice, bueno, es que estoy trabajando y claro, y lo podré compaginar de estudiar, pues, gente que va a ser controlador o gente que quiere, bueno, pues aprender temas de aeropuertos, pues porque quiere cambiar de profesión o Claro. quiere mejorar. Y tiene muchas dudas en eso, ¿no? Ostras, ¿lo puedo compaginar? Si yo estoy trabajando, tengo que dejar el trabajo para estudiar, necesito... Y al final, bueno, el ejemplo es eso, llevando una empresa, haciendo mil Sí, cosas y que pudieras hacerte piloto y sacarte la licencia y tal. Y bueno, un sí. poco pues... Sí, sí, yo pude hacerlo. mm, Y la verdad es que para ser piloto tuve que hacer 14 exámenes teóricos que me llevaron 1 año y medio más o menos, con su estudio correspondiente y tal. Y eso lo hacía en mis tiempos libres, sí. La verdad es que yo supongo que depende mucho de cada trabajo. Con Waynabox la virtud un poco es que tenía una cierta flexibilidad horaria, ¿no? Y aunque yo curraba mucho para Waynabox, pues si tenía que ir un jueves a las 5 de la tarde a hacer un vuelo pues, a Sabadell, pues iba y lo hacía, ¿no? Quizás con otro trabajo eso es un poco más difícil, pero siempre yo creo que podemos encontrar el momento, ¿no? Y el tiempo para hacerlo. Si hay una pasión sí, sí. que tenemos, pues hay que perseguirla, ¿no? Porque Porque la energía sale sola. sí, Al final, no, si no, una claro, cosa te cuando hay... gusta, la energía sale sola. Sí, sí, y al final sientes que trabajar no es trabajar y puedes ponerte un fin de semana o lo que sea y te Sí. motiva, ¿no? Pero claro, realmente con todo lo que viviste y todos los aprendizajes y tal, ¿crees que eso te aportó, o sea, ahora como piloto, te aporta todos esos conocimientos y tal a la hora de pilotar o viceversa? ¿Es algo que Sí, es es... imprescindible. Para mí, yo no sería el piloto que soy hoy si no hubiese pasado por Waynabox. Si no es Waynabox, otra experiencia laboral en la que trabajes con un equipo, en la que tengas que negociar con personas, todo eso en la aviación es muy importante. Al final somos un engranaje en el que, pues ahora como comandante también pues trabajo con un equipo que cada día es un equipo diferente, pero tiene sus inquietudes, sus problemas, sus picos de motivación y desmotivación, y eso hay que gestionarlo, ¿no? Y hay que trabajar todos para conseguir un resultado final, que puede ser un vuelo o puede ser montar una startup. Entonces, ese trabajo en equipo no se gana en el avión, eso tiene que venir de antes, y por eso yo creo que una experiencia laboral previa es muy importante para dedicarse a la aviación. Además, te enseña cómo funciona el mundo, ¿no? La aviación es una burbuja, ¿no? Cuando vamos al avión, para empezar, que tenemos horarios raros. No trabajamos de lunes a viernes, trabajamos por la noche. Los sueldos son diferentes a los que son en una oficina. No estamos en casa. Es como que también el haber experimentado el cómo es un trabajo de 9 a 5 en una oficina, también te pone en perspectiva las cosas, ¿no? Y puedes valorar lo que tienes de una manera distinta que si terminas la universidad y vas directamente al avión, pues probablemente tu visión del mundo va a ser mucho más limitada, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que es muy importante haber, en mi caso, pasado por Waynabox, pero cualquier experiencia laboral previa en la que se trabaje con personas y en la que pues hayas tenido un horario normal y tal, pues es muy positiva de cara a cómo te relacionas con las personas en la aviación. Claro, es lo que, bueno, ahora es lo que comentas, ¿no? Que ahora eres comandante y, bueno, pues llevas un Airbus, bueno, un Boeing 737, ¿no? Eh, es decir, tú estabas acostumbrado a volar, pues, a aviones más pequeños, a volar por diversión.
claro, ¿qué sientes cuando pasas ahora a volar un avión más grande? Y realmente es un poco, es bastante interesante porque al final llevas a tus propios clientes que Sí, eran es verdad. antes, ¿no? O sea, a los Sí, que compran con Winabox, a sí, lo sí, mejor adentro de tu vuelo sí, hay sí. gente que ha comprado el billete con Winabox, ¿no? 100%, sí, sí, Eh, el o sea, Barcelona-Milán, sí, Barcelona-París, Barcelona-Londres, todos esos, los viernes y domingos llevo winers, no sé exactamente quiénes ni cuántos, pero sí, sí, llevo a mis clientes, ellos no lo sí. saben, pero mola pensarlo, ¿no? Sí, 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 en ese sentido. El volar el avión es diferente a volar un avión pequeño, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Tiene dos alas, dos motores y los principios de vuelo por los que se rige son parecidos. em, y mentalmente no piensas en, uy, llevo 180 personas. Antes llevaba dos y vas igual de seguro o de cagado, ¿no? Ujú, Entonces tampoco cambia mucho en ese sentido si el avión es grande o pequeño. claro. Bueno, tú ahora, ¿para qué aerolínea trabajas y dónde tienes base ahora mismo? He estado trabajando 7 años, 6 años en el aeropuerto de Barcelona Vale. y ahora estoy trabajando principalmente desde el aeropuerto de Girona, algunos días desde Barcelona, para una compañía low cost de color amarillo y azul que te Vale. cobra la maleta. Vale, pues claro, al final, cómo es ser comandante, ¿no? El día a día en esta aerolínea y, bueno, pues Sí, al final, cómo se vive eso, ¿no? la verdad es Yendo a que Girona. lo que es el trabajo de comandante es muy parecido al que es el de primer oficial. Los dos pilotos que estamos ahí delante, pues volamos por igual. Un poco la diferencia quizás es esa responsabilidad de cumplir con toda la reglamentación y con todas las leyes, ¿no? De todos los espacios aéreos por los que sobrevuelas, que como primer oficial, pues tu trabajo es volar muy bien y hacer aterrizajes fantásticos y planificar una buena aproximación y como comandante pues es eso más pensar que quizás hoy necesito dos alternativos porque uno solo tiene una aproximación en RNP o igual hoy tengo no sé una silla de ruedas con batería líquida y entonces no tengo que desconectar los bornes o tienes que tener la cabeza puesta en cumplir la ley, básicamente, ¿no? Y en que todas las cosas se hagan de manera segura, en incrementar los márgenes de seguridad, pues quizás poniendo más combustible si la operación lo requiere. Y bueno, ¿no? En decidir un poco esas pequeñas cosas, pero que al final es lo que hace que la aviación Mm. a día de hoy sea tan segura. Pero lo que es el trabajo mecánico es el mismo, el del primer oficial y el del comandante. De hecho, muchos primeros oficiales vuelan mejor que el comandante o mejor que yo, seguro. Sí, bueno, pues tú comentas, bueno, al final yo que nos conocemos desde hace tiempo, ¿no? Yo sé que eres una persona que siempre tiene que tener muchos temas, ¿no? Distintos y temas en la cabeza, ¿no? Y que te motiven y tal. Y claro, un poco es como la visión de futuro, ¿no? Ahora que ya eres comandante, ¿tú crees, ¿no? Que en un futuro, pues, crearás nuevas cosas o seguirás desarrollando las que tienes o tienes siempre ideas que te vienen en la mente ¿crees que incluso en la época en la que estamos, ¿no? De desarrollo informático y tal, hay oportunidades ahí, ¿no? Para desarrollar Uy, o... sí, sí. Sí. O sea, son dos preguntas, ¿no? Una es Ujú. ideas. Yo tengo muchas, pero es que las ideas en realidad no valen nada. Tú, si quieres una idea, vas al banco de patentes y la compras y la Ujú. puedes desarrollar mañana, ¿no? Bueno, Entonces, no es tanto la idea en sí, es el hacerlo, ¿no? Lo que realmente tiene valor. Y el hacerlo es lo que es cansado y lo que cuesta dinero y lo que cuesta tiempo. Yo ahora mismo estoy en un momento en el que, con la combinación de Winabox y Ryanair estoy muy contento. Winabox fue adquirida por el grupo A3 Media hace un par de años y es una nueva etapa en la que estamos llevando Winabox al siguiente nivel, ¿no? Entonces también es una etapa muy, muy interesante que no me quiero perder y que estoy aportando lo máximo que puedo para que esto funcione, ¿no? Igual que cuando la empresa era 100%, bueno, o era mía, ¿no? Entonces, ¿qué haré en el futuro? No lo sé, pero lo que sí que sé es que ahora estoy bien invertido en estos dos proyectos, en Volar y en Waynabox, y de momento los próximos años tiene pinta de que va a seguir así. vale. Porque para gente que nos esté escuchando y gente pues
que le guste el sector aeronáutico, ¿no? ¿Qué oportunidades crees que pueden tener en España si a nivel de, pues no sé, piloto? ¿Crees que el tema de emprender está más desarrollado que antes también, si tienen ideas? O el trabajo en aeropuertos, ¿no? Sí, Realmente, pues se está sí. expandiendo, está creciendo la aeronáutica, ¿no? Sí, el sector de la aviación, la verdad es que es un sector muy potente en el que si alguien tiene pasión o alguien quiere dedicarse, es una buena apuesta, estoy convencido. Es un sector bastante cíclico, depende mucho de cómo funciona la economía, pero también es verdad que tiene muchos retos, ¿no? A futuro, desde el tema de la sostenibilidad, espacios aéreos cada vez más saturados, eh, potenciales clientes que dejan un poco más de lado de la aviación versus el tren por el tema de la sostenibilidad, el desarrollo tecnológico. Es decir, hay muchas cosas de la aviación que se presentan como retos, pero que en realidad son oportunidades, ¿no? Para aquellos que quieran dedicarse y contribuir a superar estos retos, ¿no? Ya sea trabajando en las compañías aéreas buscando la manera de hacer la aviación más sostenible, o sea montando una startup que proporcione un sistema que optimice los slots. No lo sé, me lo invento, ¿no? Mm, Hay muchas oportunidades porque la aviación se presenta con muchos retos. Y cuando hay muchos retos significa que hay mucho trabajo por hacer. claro. Y bueno, mucho desarrollo, ¿no? Innovación y bueno, los aeropuertos van a ir Es creciendo, ¿no? Que imprescindible. El desarrollo y la innovación es imprescindible en la aviación porque la aviación hoy es un enlace de la economía global. Si la aviación no se entiende cómo está construido hoy el mundo, pero sin embargo la aviación tiene que cambiar, ¿no? Ujú. Los aeropuertos están saturados, cada vez hay más aviones, ya no caben más aviones. Bueno, no puede ser que cuando caen cuatro gotas aquí Sí, sí. en Barcelona ya no puedan pasar los aviones por el espacio aéreo, ¿no? Hay muchas cosas que presentan una oportunidad y eso solo se puede resolver con innovación y con gente con ideas y con gente que se ponga Claro. con ganas de trabajar, ¿no? Vale. Bueno, tenemos unas preguntas un poco de nuestros alumnos que querían preguntarte y aprovechamos un poco. Guay. Eh, bueno, estudiantes de piloto, ¿no? ¿Algún consejo para un estudiante que sueña con ser piloto y va a empezar en el sector? Bueno, sí, Un sí. consejo para un estudiante de piloto, que tenga un plan B. Es decir, sí, bien, estudiar piloto está muy bien, pero ahora ya no te vale solo con ser piloto. Un piloto tiene que ser también ingeniero o tiene que ser doctorado en, bueno, no doctorado, tiene que ser licenciado en empresariales o tiene que ser técnico de mantenimiento de aeronaves. Tiene que tener algo más Ujú. para que le dé esa, bueno, esa experiencia laboral que comentábamos antes y sobre todo ese plan B para cuando la aviación está en momentos flojos, ¿no? Que también pasa. Sí. Pero sobre todo para ser más competitivo ya no te sirve con ser solo piloto, porque ser piloto recordemos que es un carné, que es Ujú. como el carné de conducir, no es una carrera. Entonces, para estar formados profesionalmente es importante que tengamos algo más, algo que nos apasione, algo que nos guste, porque eso nos va a aportar mucho también en nuestro día a día de O piloto. sea, ¿tú crees que eso se valora incluso en las entrevistas? Bueno, tú cuando has entrado, ¿no? Ya haces estos procesos de selección, tu background, aunque, bueno, pues que sea Sí, de otros campos, ¿no? Es piloto, pero a lo mejor tienes formación en sí, temas de se mantenimiento. valora. Eso se valora, ¿no? 100%. Se valora 100% y en procesos en los que hay aerolíneas donde los procesos tienen una serie de ponderaciones, la carrera universitaria suma puntos directamente. Claro. Sí. Pero aparte de eso, a nivel personal, el estar formado en otras cosas nos da una visión mucho más amplia y nos ayuda a ser mejores pilotos. Ujú. Bueno, pregunta un poco lo mismo, pero a nivel de startup, ¿no? Alguien que quiere emprender y que quiere crear una startup, pues un poco qué le dirías, ¿no? Que por dónde empezar Sí. o que si tiene Yo una idea, ¿no? lo que diría es que pensemos muy bien el por qué, ¿no? El qué es lo que. Porque el por qué muchas veces responde a la pregunta de dónde sale la energía que necesito para montar esto, ¿no? Si realmente lo que quiero montar es porque hay un problema que tengo identificado y quiero resolverlo sí o sí, porque yo soy el que está sufriendo este problema,
seguro que lo vas a conseguir. Si quiero empezar una empresa simplemente por empezar una empresa porque ninguno de los trabajos que he visto en LinkedIn me gusta, entonces a veces cuesta más encontrar la energía para hacerlo, ¿no? Porque emprender es chunguillo, ¿no? Tienes que echarle muchas horas, tu novia te va a preguntar que cuando vuelves a casa, tus padres te dirán que por qué no te buscas un trabajo normal y luego el ratio de supervivencia de las startups es muy bajo, ¿no? Entonces el por qué muchas veces nos da esa energía para continuar y es importante que sepamos el por qué lo estamos haciendo. Claro, tiene que haber esa pasión, ¿no? Eso que te mueva y lo que hemos comentado, de que sientas que no trabajas y que encuentras la energía, ¿no? Para Sí, hacerlo. exactamente. Entonces, otra pregunta es, ¿qué habilidades recomiendas para alguien que quiera trabajar en la aviación más allá de lo técnico, ¿no? Alguien que trabaje en aviación, pues, no sé, el tema Sí, de comunicación, el tema de trabajo en equipo. 100% es el trabajo Mm, con personas. ujú. En aviación es muy importante eh, ser asertivo porque hay que tomar decisiones normalmente bastante rápido, que no puedes tirarte 2 días para pensar cómo le digo esto a la otra persona, tienes que decírselo ya. Entonces esas habilidades sociales son muy importantes y se valoran mucho a día de hoy en los procesos de selección, incluso más que la parte técnica, ¿no? Porque la parte técnica, pues con más o menos práctica la acabas pillando. El aterrizar todo el mundo que he volado yo, todos aterrizan bien, ¿no? Y seguro que al principio pues no aterrizaban tan bien. Eso se pilla y se aprende, pero el tratar bien con personas muchas veces, si no lo trabajas, que se puede trabajar, pues no mejoras simplemente por el hecho de continuar haciéndolo, ¿no? Y al final es un trabajo en equipo, la aviación es un engranaje muy grande, y ya no solo es la tripulación de vuelo, también está el equipo de tierra, están los controladores, están la gente de la oficina, los que te programan, el que te quita el slot, el de Eurocontrol que te lo pone, ¿no? Es un poco un engranaje muy grande, y las habilidades de personas hacen que todo vaya mucho más fluido y la aviación sea más segura. El poder comunicar las cosas de manera directa, el poder tener la capacidad de reconocer que te has equivocado para poder rectificar y no dejar que ese error vaya más, el poder decir que otra persona se ha equivocado pero de una manera que no duela, ¿no? Para que los dos podamos rectificar. Esas habilidades yo creo que es de lo más importante para dedicarse a la aviación, donde la seguridad es uno de los temas más importantes, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, y por último, el momento, bueno, relacionado con Winabox, ¿no? ¿Fue el momento en el que tú viste que eso realmente valía la pena y que valía la pena luchar por ello? No sé si fue al principio cuando tuviste la idea o hay un momento en el que, no sé, la primera venta o cuando dices, ostras, me tengo que poner o es un proceso eso. Sí, no hay un momento concreto. Mm, Siempre habíamos tenido muchas ganas de probar nuestro propio producto, así que eso fue un motivador para hacerlo. Hay momentos en los que cuesta más cuando las cosas no salen, y otros momentos en los que dices, que cómo mola, ¿no? Que la gente lo está probando, le encanta mi producto, y eso te da una energía para mejorarlo y para hacerlo todavía mejor y para llevarlo a más gente. Que es vitamina pura, ¿no? Cada momento tiene son chutes de energía ujú. que son muy necesarios, porque luego también pasas travesías de desierto donde las cosas van pero no van súper bien, o directamente no van, y ahí tienes que sacar la energía de algún lado, y normalmente son estos clientes que te dan buen feedback, o esas ganas que tienes tú de crear ese producto o de hacer que vaya para adelante, Claro, ¿no? el tema, Pau, es, claro, cómo es entre decir, bueno, esto es una idea que no va a llegar a ningún sitio, o cuando ves estos baches, dices, tengo que seguir porque estoy convencido y creo en mí mismo y en esto que estoy creando, ¿no? Sí, Es, claro, ya, la verdad es es que algo que llevas dentro, ¿no? Y que lo crees y luchas, ¿no? Por sí, ello. sí, no sabría decirte, pero no sabría decirte cómo sales de esos baches, Ujú. pero yo lo que tenía claro es que el barco este lo voy a hundir yo, ¿no? Es Vale. como hasta que no me queden balas por tirar, yo lo voy a seguir intentando, porque hemos demostrado en el pasado que hay clientes que les gusta este producto, entonces que no funcione ahora no significa que no vaya a funcionar, ¿no? Un poco era como pensaba yo cuando han venido malas, que ha habido muchos momentos que han venido malas, y que hay más momentos de dificultades que de Claro. satisfacciones normalmente en esto, ¿no? Bueno, y al final, pues el resultado es este, ¿no? Ha sido un total éxito y bueno, es de
una empresa pues muy exitosa, ¿no? A nivel de los viajes. Eh, Sorprendentemente, ¿eh? También bueno, cuando empezamos no sabíamos a dónde iba, no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, tampoco lo montamos con la intención de vamos a facturar tanto y la vamos a vender y no, lo montamos porque queríamos hacerlo y vamos a ver hasta dónde llegamos y nos vamos a esforzar al máximo. ujú, No sabíamos realmente que el éxito que está teniendo nos encanta y nos enorgullece de que haya tantos clientes que les mole lo que hacemos, pero no era el objetivo llegar a tener un éxito concreto, ¿no? claro. Bueno, pues bueno, todo lo que he explicado pues ha sido increíble, ¿no? Pues aprender de todos estos temas. Y, bueno, yo quería cerrar un poco con un bloque, digamos, de preguntas rápidas, ¿no? Vale. Para, pues bueno, hacer un poco tu punto de vista y tal, con temas rápidos de A preguntas. ver, Entonces, bueno, sorpréndeme. ¿cuál es tu avión favorito? El Boeing 737, Sí, sí, sí. porque es un avión, además de que me gusta volarlo, es el avión que llevó la aviación a la clase media, ¿no? En los años 60. Vale. ¿Ventana o pasillo? Siempre ventana, Y esto hay gente para ver si saca los para... flaps o no. Bueno, el viaje más loco que has hecho, el que más te ha gustado. El viaje más loco que he hecho es cuando con un compañero de la PPL dimos la vuelta en Estados Unidos con una Piper PA-28, con una avioneta. ¿Alguna canción que te recuerde a volar o a viajar? Bueno, muy clásico, pero Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. El destino favorito de Winabox. Lisboa. ¿Prefieres despegar o aterrizar? Las dos molan, pero aterrizar es más challenging. Entonces, sí, aterrizar. Bueno, ¿momento más difícil como emprendedor? Cuando vino el COVID con Waynabox. Palabra que mejor define la aviación para ti. Futuro. Y bueno, próximo sueño a cumplir. Llevar Waynabox a la siguiente etapa. Bueno, pues bueno, con esto, Pau, ha sido un lujo tenerte aquí hoy y bueno, pues hemos visto pues todas las etapas, que la verdad que es una persona que es ingeniero, emprendedor, piloto y bueno, y yo pues estoy seguro de que lo que nos queda por ver, ¿no? Y acompañarte en este camino. Así que bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos como profesor también en Claro, nuestras formaciones y esperamos saber pues más de genial. ti en el Muchas futuro. gracias, Eric. Me lo he pasado súper bien. Espero que no haya sido aburrido y haya servido para inspirar, ¿no? Un poco a los que quieren hacer más cosas. Muchas gracias.